Cuando hablamos de contaminación, solemos pensar en el aire que respiramos, pero también hay otra contaminación igual de peligrosa, aunque menos conocida, la contaminación acústica. ¿Sabían ustedes que el ruido, aparte del consabido insomnio, puede provocar estrés, fatiga o incluso ataques de corazón? En las ciudades nos hemos acostumbrado a convivir con el ruido del tráfico, las sirenas de bomberos o ambulancias e incluso con el zumbido del aire acondicionado del vecino. Todo ello, más allá de la molestia, es una fuente de enfermedades. Por esta razón, han nacido asociaciones contra la contaminación acústica cuyo objetivo es proteger y asesorar al ciudadano de las causas y efectos del ruido, que no son pocos. El silencio nos inquieta. Quizá porque nos hemos acostumbrado al ruido, un componente omnipresente en nuestras ciudades. Y sin embargo, el bullicio urbano no solo molesta, sino que también perjudica nuestra salud. Ya en los tiempos más remotos, el ruido resultaba una verdadera molestia. El emperador Julio César prohibió la circulación de carruajes en Roma a determinadas horas para anular el ruido del tránsito por las calzadas empedradas. Con la explosión de la revolución industrial, las ciudades crecieron y la máquina nos trajo un supuesto bienestar, pero también todo tipo de contaminaciones, entre ellas la acústica. Aunque en esos tiempos no se hablaba de este concepto. De hecho, el ruido era símbolo de una sociedad moderna y dinámica. Una sociedad ruidosa era una sociedad viva. Hoy, precisamente, el ruido es el enemigo número uno de los ciudadanos y una de sus quejas más frecuentes. Ruido que viene de aquí o de aquí, de aquí o incluso de aquí. Las autoridades sanitarias recomiendan no superar los 65 decibelios. Sin embargo, nuestras ciudades superan fácilmente los 90 en momentos puntuales. Aunque los mayores culpables de la contaminación acústica son todos los vehículos de motor. Según estudios científicos, el ruido procedente de los coches, furgonetas y motocicletas es el causante del 8% de los problemas cerebrales. Igual que el humo, el ruido también daña gravemente nuestra salud. En concreto, la OMS alerta de que la contaminación acústica es una de las principales causas de los trastornos del sueño, la fatiga o el estrés. Y no todo queda aquí. No dormir bien y andar cansado o estresado puede además crear problemas de aprendizaje y provocar ataques de corazón. Vivir sin ruido es un derecho fundamental recogido en una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, ¿es posible reducir el ruido de las ciudades? ¿Lograremos algún día vivir en la ciudad con la tranquilidad del pueblo? Un vídeo un poquito estresante, pero no deja de ser la realidad. Vamos a hablar de todo ello con Lluís Gallardo, abogado de ACA, la Asociación Catalana contra la Contaminación Acústica. Lluís, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Recogiendo la última pregunta del reportaje, no sé si lograremos algún día vivir en la ciudad con la tranquilidad de un pueblo, pero de todas maneras, Lluís, ¿es posible reducir de alguna manera el ruido de las ciudades? Sí, desde luego. De hecho, comparando ciudades europeas, podríamos comprobar cómo ciudades nórdicas ostentan pues unos mapas de ruido que ven reducidos casi en el 50% el ruido ambiental en su ciudad, ¿no? Es una cuestión fundamentalmente de educación y de consideración hacia los demás. El ruido, como habéis dicho muy bien en el vídeo, es algo connatural ya al ser humano y lo hemos asumido ya como algo inevitable, como algo pues natural, ¿no?, a nuestra conducta humana. Pero no es así. El ruido siempre ha sido un fenómeno polucionante, ha sido un contaminante. Lo que sucede es que actualmente, entrado el siglo XXI, nos hemos dado cuenta a nivel de información médica, neurofisiológica sobre todo, de cuáles son sus efectos perniciosos. Incluso puede llegar a desarrollar, como se han demostrado desgraciadamente en algunos casos, auténticas esquizofrenias producidas por personas que no pueden descansar durante la noche, que no pueden dormir y, claro, llegan a desarrollar estas patologías neuróticas que no saben distinguir de cuando están soñando, de cuando están durmiendo, de cuando están despiertos, ¿no? Y por tanto desarrollan esquizofrenias. Aparte de esos problemas de salud que comentas y que comentábamos al inicio de presentación de este reportaje, ¿qué otros problemas puede causar la contaminación acústica? Bueno, uno de los aspectos en el que ahora nos estamos fijando mucho en la ACA es en el tema educacional. Pero
pero no tanto en el de educar a las personas para que no causen ruido en sus conductas, sino en cómo llega a perturbar en la educación, es decir, en el aprendizaje, el ruido. Por ejemplo, en los colegios que hay alrededor de los aeropuertos, típicamente aquí en nuestro caso sería el Prat, ¿no? Se han llegado a comprobar pues, casos de fracaso escolar, de bajo rendimiento, algo alarmante. Y la causa viene provocada por el ruido. Es decir, el ruido provoca esta interferencia en el aprendizaje y, bueno, como ya han demostrado muchos estudios científicos, crea problemas a nivel de memoria, sobre todo causa evidentemente pues, dificultades en el habla también. Y, bueno, en este aspecto pues, es en el que nos estamos fijando actualmente. Desde luego el aspecto médico quizá es el más alarmante, es el que causa más problemas, más profundos y sobre todo los más graves, ¿no? En todo caso, los de tipo psíquico sobre todo. ¿Y cuáles serían las principales fuentes que generan ruidos? Bueno, habitualmente se acostumbra a identificar como la principal fuente el tráfico, además de infraestructuras viarias como serían trenes, aeropuertos y demás, ¿no? Pero para nosotros desde la ACA la principal causa, en el sentido de que representa casi el 60% de consultas, quejas y demás que recibimos en la ACA, es el incivismo vecinal. Desde entrar por la noche con los tacones puestos y no quitárselos prácticamente hasta la mañana siguiente, la música a altas horas, las fiestas, animales domésticos, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Esta sería una de las principales causas. Luego viene seguida por las molestias provocadas por locales comerciales, desde bueno, una simple granja, que puede parecer algo inocente y demás, que puede llegar a perturbar la vida íntima de las personas que viven encima de este local, hasta las consabidas molestias que generan discotecas, bares musicales y demás. Y luego hay un pack último, por decirlo así, el 10-15% en nuestro ranking, por decirlo así, en nuestra estadística, que viene bueno, causado evidentemente por lo que es el impacto acústico que genera el tráfico rodado en la calle, obras públicas en la calle y también evidentemente las industrias, los polígonos industriales. Pero como insisto, muchas veces, porque hemos visto también aquí, ¿no? En este reportaje, el tráfico es el principal causante del ruido y las molestias que generan el ruido, hombre, no tanto. ¿Los que generan más quejas son los vecinales, por tanto? Sí, desde luego, y sobre todo desde que en este país, bueno, no sé cómo se construyen las fincas, pero parecen papeles de fumar, ¿no? Simplemente, y entonces, claro, te enteras de la vida privada. Por ejemplo, es muy típica la consulta de decir, mira, acabo de hipotecarme con un piso pues, de 500.000 o 600.000 euros, acabo de hipotecarme yo, mi familia y mis hijos y mis nietos casi, y claro, y oigo a mi vecino roncar en el mejor de los casos, ¿eh? Porque, claro, en el peor. Bueno, hay gente que nos ha venido, pues claro, que se entera que su vecino pues le va al sado duro, y de todo, claro, y evidentemente es una quiebra de intimidad tan bestia y tan dura que en cuanto acudes a la legislación, claro, estás impotente, porque siempre y cuando esas paredes cumplan con los mínimos de aislamiento acústico, que son, vamos, inframínimos, y únicamente sucede en España, te das cuenta que, claro, que le dices a esa persona, mira, es que no se puede hacer nada. Usted continúa oyendo roncar a su vecino, también, pues no estaría mal decirle que el nivel de insultos en el SADO pues baje un poco, ¿no? También, que se controlen un poco, pero claro, es que no tenemos intimidad, y esa es la principal causa de molestia. Y en este contexto, ¿cómo podemos protegernos los ciudadanos de la contaminación acústica? En las fincas nuevas, o sea, en cuanto nos compramos un nuevo piso y demás, claro, actualmente ya está en vigor el nuevo Código Técnico de Edificación, que entró en vigor el 24 de abril de 2009. En este caso ya se establecen una serie de parámetros un poco más garantistas. Antes eran simplemente meras recomendaciones, y tan solo podíamos hablar de una auténtica norma jurídica que vinculara ni tan solo a un tribunal de justicia. Ahora ya se ha cambiado un poco el aspecto, pero claro, aquí lo mejor, en cuanto sucede un problema de estos, es hablar con el vecino, es decirle, mira, como no podemos hacer nada a nivel legal, porque es así de triste, en pocos casos se puede hacer algo, pero en cuanto no se puede hacer nada, claro, se tiene que hablar con el vecino y decir, mira, vivimos en esta situación, impuesta desde luego por el constructor que nos vendió el piso, y es cuestión pues de adecuar un poco nuestra intimidad, pensando sobre todo que cualquier actividad tuya, consciente o inconsciente, es que la asumiré yo. O sea, en mi piso es que no tendremos intimidad, es que no tendremos privacidad domiciliaria, que como habéis dicho muy bien en el reportaje, es un derecho fundamental establecido en el artículo 18 de la Constitución española. Cuéntenos, Luis, desde su asociación, ¿qué acciones llevan a cabo concretas para luchar contra el ruido? Vaya. Bueno, llevamos dos tipos de actuaciones principales o puntales. En primer lugar, la asesoría de aquellas personas que quieren dirigirse a la asociación para consultar su caso, tanto a nivel legal como médico como técnico, cuál sería el mejor enfoque para poder resolver ese asunto. Y en segundo lugar también el de la concienciación mediante conferencias, charlas. Este mismo programa, por ejemplo, también tiene un cierto aspecto de concienciación, ¿no?, en toda la ciudadanía que nos está viendo, y quizá el mejor
quizá el mejor sea este, el de la concienciación, el de explicar cuáles son los efectos, para lo cual siempre en las conferencias y además siempre vamos acompañados de médicos. La asociación se compone sobre todo de músicos y médicos, y que nos explican cuáles son los efectos psicopatológicos que llega a ocasionar el ruido en los excesos que, por ejemplo, hemos visto en el mismo reportaje. Pero ¿existen soluciones para evitar, por ejemplo, las ruidosas ambulancias u otros vehículos que, por otro lado, son necesarios? Sí, desde luego. Nunca ponemos en cuestión que sea necesario el ruido ni tan solo cuando es excesivo. Lo que sí que hacemos es la recomendación de que ese ruido se puede controlar. Por ejemplo, en el caso de las ambulancias o de los vehículos de emergencia, claro, en muchos de los casos, por ejemplo, los bomberos en Barcelona circulan a un nivel de presión acústica de casi 120, o a veces superan los 120 decibelios. Estamos hablando de que 120 decibelios es el umbral del dolor, es decir, en cuanto nos colocamos al lado de esta sirena, pues empiezan ya a doler los oídos, ¿no? Claro, si por ejemplo se llevara a cabo una política de movilidad que afectara al tráfico rodado en la ciudad, estos niveles se podrían ver reducidos. Es lo que han hecho, por ejemplo, países nórdicos. Han aplicado sistemas en que oír una ambulancia, un vehículo de emergencia, es algo prácticamente anecdótico. Claro, efectivamente es una cuestión sobre todo política y de imagen política, de a ver quién es el político valiente que se atreve a establecer un sistema así, ¿no? El de afectar la movilidad en una ciudad que parece que también sea un derecho fundamental, el de la libertad de circulación, que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo podemos decir, cómo se puede combatir la contaminación acústica desde las autoridades municipales? ¿Por qué es tan difícil esa lucha contra el ruido? Es una cuestión sobre todo de, como he dicho ahora mismo, de imagen política. Parece que en cuanto se tenga que sancionar a alguien por causar ruido, en primer lugar parece que de vergüenza, porque como he dicho antes es algo natural, es algo ya casi innato en el ser humano, ¿no? Y claro, pero ¿cómo vas a sancionar a una persona porque haga ruido si es que lo debe necesitar, ¿no? Y claro, y partimos de una concepción totalmente equivocada. Y es una cuestión pues de que los políticos acaben concienciándose, de que no se llenen la boca de que siempre están protegiendo los derechos de la ciudadanía y demás. Todo esto, en el caso del ruido, con todas las disculpas, no es del todo cierto. Y hay que llevar a cabo una política sancionadora, sobre todo, y sobre todo concienciadora, pero sobre todo sancionadora, para hacer ver que tan grave es saltarse un semáforo en rojo o exceder el límite de velocidad como causar un ruido persistente por parte de un local que puede llegar a provocar lesiones en la salud psíquica de las personas. En la ACA, por ejemplo, hablando del Ayuntamiento de Barcelona, no conocemos, que supongo que ya lo desmentirán, pero no conocemos ningún caso en que se hayan atrevido a aplicar una sanción establecida legalmente. Son sanciones que las prevé la ley y están ahí para algo. Y están pues para esto mismo, para llegar a sancionar a una persona que puede llegar a causar estas lesiones. Pensamos sobre todo en los casos que han llegado, por desgracia, a la vía penal, a la vía jurisdiccional penal, que han acabado en condenas de cárcel superiores a los 4 años de prisión, para lo cual ya ha habido personas que han cumplido condena en la cárcel. Hay una persona que actualmente se halla en paradero desconocido, fugada, en busca y captura, que fue condenada a 5 años y medio de cárcel por parte del Tribunal Supremo porque causó estas lesiones psíquicas. Bueno, claro, lo que salió en el juicio penal ante la Audiencia de Barcelona fue de cómo es posible que ante la gravedad del caso el Ayuntamiento de Barcelona no aplicara ni una sola sanción para poner remedio a esa situación que estaba afectando a toda una familia. ¿Cómo es posible esto? Pues viene dado por este tipo de política flexible, de no atreverse a aplicar una sanción y de que parece que, claro, que en cuanto vaya a sancionar a alguien por causar ruido, pues que me van a tildar pues de no sé, exagerado o neurótico. Y no es así. El ruido causa unas lesiones y causa unos daños gravísimos que, claro, estamos cansados de verlo en la asociación y que solamente se puede llegar a entrar en la concienciación social mediante la información. Luis Gallardo, abogado de ACA, gracias por venir. Una asociación que trabaja casi sin hacer ruido, ¿no?, para luchar contra el ruido. O el ruido mediático solamente, ¿no?, que se dice. Exactamente. Gracias por venir a nuestro programa. Vosotros.